Listo, Nico. Y siguiendo con eso, ¿cómo fue ese proceso de graduarte, entrar a residencia? ¿Trabajaste antes? Sabemos que en el hospital simulado. ¿Cómo fue ese proceso desde que te graduaste hasta que entraste a residencia? ¿Cómo lo viviste? Pues esos son de pronto los años más duros de la carrera, como de la carrera profesional de uno, porque cuando uno se gradúa pierde como muchas de las certezas que uno tiene, ¿no? Que uno sabe que al semestre siguiente está rotando en algo y al semestre siguiente está rotando en algo y uno tiene como una base sólida durante 6 años. eh, y 6 años en los que uno primero es un niño y después ya no tanto. ¿Sí? Mm, entonces yo me gradué y estaba como sin saber qué hacer, a uno le empieza a entrar como el afán de entrar a residencia al día siguiente. eh, y y pues afortunadamente logré conseguir ese trabajo en el hospital simulado, donde trabajé mis primeros 6 meses después de graduarme. Fue maravilloso, fue una época como de despejarme, de pensar en otras cosas, de organizar un poquito la vida, y darme cuenta que lo más importante no necesariamente es entrar a residencia el día después de que uno se gradúa. Eso es algo que de pronto le meten a uno en la cabeza cuando está de pronto terminando la carrera, ¿no? Eh, y me permitió como respirar un poquito, porque el final de la carrera siempre es muy pesado. Después de eso, mi plan siempre había sido pues irme del país, irme para Estados Unidos. Yo estaba estudiando para los STEPS, y me puse a hacer pues a seguir ahí en ese proceso. Tenía varios trabajos, seguí trabajando un tiempo en el hospital simulado, después al tiempo trabajaba en la clínica Shayo. Me ofrecieron un puesto de investigación, de joven investigador de Colciencias. Mm, en mi tiempo libre, que no era mucho, intentaba hacer ayudantías quirúrgicas, eh, y en eso se fue mi siguiente, digamos, año y medio. Mm, y ya ha pasado pues ese tiempo, afortunadamente, a finales del año pasado salió la convocatoria, pues para este programa y aquí estoy. Creo que ahorita también hablaremos un poquito más por ese lado. Sí. Sí, de acuerdo, ya vamos a hablar de eso. Siguiendo con esto y pues con el programa en el que estás, ¿cómo definiste que esta es la especialidad que querías hacer por el resto de tu vida? Cirugía cardiovascular, ¿en qué momento lo definiste o cómo fue? Tú dijiste como, esto es lo que quiero hacer. Ok. mm, es una pregunta muy difícil para mí porque es algo que yo he sabido siempre, siempre, toda la vida. Yo no puedo negar que tengo un sesgo muy grande porque en mi familia hay varios médicos dedicados a la medicina cardiovascular. Mm, entonces yo siempre crecí con ese chip en la cabeza, ¿no? Pero cuando entré a estudiar medicina fue todo lo contrario, fue como yo intentando buscar excusas de por qué no quiero ser cirujano cardiovascular y de probar un poco como de todo y conocer un poco de todo, intentando alejarme de la especialidad. Pero entre más fui creciendo en la carrera, me di cuenta que pues que es la especialidad que realmente me apasiona, que es como lo que yo quiero hacer el resto de la vida. Eh, Porque me parece una de las especialidades que más integra la medicina, digamos que exige excelencia de conocimiento, excelencia clínica, excelencia quirúrgica, eh, resistencia física mental. Es un reto gigante y eso a mí me llamaba mucho la atención. Eh, y digamos que ya entre más fui creciendo y entre comillas madurando, eh, cada vez me fui quedando como más con esas cositas buenas, bonitas que tiene la cirugía cardiovascular y me acabé de convencer que eso era lo que quería. Ok, buenísimo, buenísimo, muy, muy, muy bonita la historia de que fue como al comienzo lo quiero hacer, después no, y ya después como que definitivamente sí es esto. ¿Cómo fue el proceso de entrada a la residencia? ¿Cuántas veces te presentaste? ¿Cómo fue el proceso de entrada al Rosario y la llegada allá? Ok, pues yo me presenté apenas me gradué, casi que
mes de graduarme me presenté a cirugía general en la Javeriana, sin estudiar, sin confiando, como a ver qué pasaba. Claramente no pasé. Y esa es una de las mejores cosas que me pasó en la vida, porque me dio la oportunidad de estar hoy acá. Que esto siempre haya sido el programa de mi sueño. Yo nunca fui amante de la cirugía general. Para mí, esto no lo repito, pero para mí siempre era un medio para llegar a ser cirujano cardiovascular. Y entonces no pasé. Vino todo lo que te estaba contando ahorita, pude pues trabajar, duré un año en el que no me presenté. Dije, voy a dedicarme a estudiar, concentrarme en los steps, concentrarme en trabajar, en coger algo de experiencia. Eh, y digamos que la vida se me alineó, digamos, tuve buena suerte también en que mi mejor momento de preparación para los steps coincidió con la apertura del programa eh, de cirugía cardiovascular, que digamos es el lanzamiento de un programa nuevo. Soy el primer residente que ha hecho esta cosa, entonces nadie sabía bien cómo iba a ser, ¿no? Yo me presenté ya ¿cuándo fue esto? En octubre por ahí del año pasado. Dije otra vez, ya es momento de presentarse a todo lado, y me quiero ir, pero igual quiero tener una base sólida aquí en Colombia en caso de que lo que sea pase, quiero tener un cupo por ahí. Me presenté a la Javeriana y esta vez sí pasé. Me presenté en el Bosque, pero ya como tenía mi cupo en la Javeriana, ni siquiera presenté el examen. Y me presenté aquí en el Rosario. Eh, Afortunadamente, y lo que te digo, la preparación mía que venía con los steps me sirvió muchísimo para la presentación acá en el Rosario y me fue bastante bien en el proceso de admisión. Ok, buenísimo. Sí, de hecho te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo te preparaste para el examen, la entrevista, la evaluación, las habilidades quirúrgicas y prácticas? Cómo fue esa parte? Ok, así que estábamos conversando antes de empezar, que era pues fue un proceso muy difícil. Es un proceso muy difícil porque digamos que hay muchas expectativas sobre esta primera cohorte de residentes que vamos a salir de este programa. Entonces, claramente todas las personas estaban encima, pendientes de quiénes era cada quien, de todo su bagaje personal, profesional. Mm, y eso me metió a mí mucha más presión de la que creo que merecía. Lo que te digo, para la parte académica, estudiar mi preparación para los steps fue fundamental. Yo creo que sin eso no hubiera podido, aunque claramente el examen del Rosario, ahorita hablábamos con Fede que es pues chévere, que es un examen basado en el examen del MIR, de AMIR, y de hecho creo que es hecho por la compañía AMIR. Entonces, una vez que yo terminé toda mi preparación para los steps, me prestaron el juego de libros de el AMIR y me quedaba como un mes para estudiar para el examen, agarré los temas más importantes. Más o menos me habían explicado cómo era la distribución del examen. Eh, Repasé, hice muchas preguntas de esos exámenes como simulados de la MIR. Y creo que eso fue. Después, una vez pasé el examen, nos presentamos como 16 personas, escogieron a 3 y esos 3 tuvimos una semana de como de evaluación práctica, nos hicieron venir aquí al hospital, a rotar, a estar en cirugía con los profes, a ir a consulta, y después de esa semana, al final de esa semana teníamos la entrevista, que lo entrevista uno el director de la cardio infantil, el jefe del servicio, los cirujanos, la gente del Rosario, la gente de la cardio infantil, un montón de gente. No sé si quieres que ahorita hablemos un poquito de eso. Eh, y esos fueron como los 3 filtros. Ok, sí, un proceso muy riguroso. Si quieres, ahorita podemos ahondar un poco. Ahorita vamos a dar preguntas para que los chicos que quieran hacerte preguntas lo puedan hacer. De pronto ahorita nos metemos un poquito más en eso. Sí, chévere. ¿Cómo es una semana normal en tu lugar de residencia, allá en la cardio? ¿Cómo es una semana normal de un R1? Ok. Es
es dura. Digamos, si uno quiere aplicar a una residencia quirúrgica, tiene que saber de entrada que tiene que trabajar mucho. Eso es un paradigma con el que yo nunca he estado muy de acuerdo, pero ya estando adentro, pues es fácil entender por qué. ¿Cierto? Porque uno tiene que agarrar una curva de experiencia muy rápida y muy grande, tanto en el manejo clínico de los pacientes como en las habilidades manuales y en poder hacer procedimientos. Acabo de cambiar de rotación. Yo vengo de una rotación que fue muy pesada para mí, que fue justamente en mi servicio. Eh, Al principio me tocaba madrugar mucho. Yo llegaba a las 4 de la mañana, incluso antes de las 4 de la mañana al hospital para tener lista mi revista. Pasábamos revista todos los días a las 6 de la mañana y a eso de las 6:30 estábamos terminando la revista para entrar a cirugía a las 7. Em, en cirugía cardiovascular los procedimientos son largos, son complicados y muchas veces, o sea, no es infrecuente que los procedimientos se alarguen. Entonces, muchas veces puedo estar saliendo 2, 3 de la tarde y hay veces más, 6, 7, 8 de la noche de cirugía. Normalmente hago 2 cirugías al día, entonces uno está terminando cirugía en un rango variable entre 5 y 10 de la noche. Sales de cirugía, tienes que preparar los pacientes del día siguiente, asegurarte que todos tengan pues los requisitos, ¿no? Que estén bien preparados para cirugía, que estén listos. Y si no estás de turno, te puedes ir para la casa, duermes, estudias. eh, y si estás de turno y probablemente hay algún paciente que esté mal, que toque estar pendiente, toca quedarse, vigilarlo, acompañarlo pues en la noche, eh, por lo menos un rato y después sí irse a la casa a dormir y repetir la rutina el día siguiente. Ahora que estoy rotando ya en cirugía general es un poco menos exigente, digamos, en términos de horarios. Eh, Primero porque los procedimientos son menos largos y eso hace pues, que haya espacio durante el día, ¿no? Porque cuando uno se matricula en una cirugía de 10 horas a las 7 de la mañana, pues vuelves y sales a las 5 de la tarde sin almorzar, sin ir al baño, sin nada. En cambio, esto te da un poco más de flexibilidad y como de respiros durante el día. Normalmente nosotros nos dividimos todos los días entre urgencias, pisos, cirugía, turno. Llegamos alrededor de las 4:30, 5 de la mañana. Hacemos una entrega de turno entre nosotros, pasamos revista con los profes y después cada quien se reparte pues en las responsabilidades que tenga asignadas ese día. Mm, Básicamente, eso es Listo. esta Y semana. complementando eso, pues ya hablamos un poquito de la hora de llegada, los turnos, ¿tienes algún día libre? ¿Tienes posturnos? ¿Hay turnos noche? ¿Te toca hacer presentaciones? ¿Tienes clase? ¿Es algo parecido al pregrado en una pequeña medida? Sí, pues digamos que yo creo que igual uno no puede perder el hecho de que uno está aprendiendo. Entonces siempre hay que, solo de hacer mecánicamente, pues eso se vuelve algo técnico casi, ¿no? Y uno tiene pues, que coger ese bagaje, ¿no? No sé, intelectual tal vez. Y eso solo lo gana uno llegando a la casa a leer, ¿cierto? A practicar, a repasar, a leer artículos, a mirar videos. Mm, y los servicios los servicios en centros universitarios como este, pues suelen ser muy exigentes muy rigurosos con lo académico. Entonces, nosotros tenemos actividades como las juntas, las discusiones de caso, clubes de revista, presentaciones de temas, discusiones con los profesores informales, que normalmente lo tienen a uno ocupado casi que todas las noches. Hay algo que preparar para el día siguiente, o si no es para el día siguiente, es para dentro de 2 días. Em, Eso es chévere, es algo bueno, porque si no, de nuevo, uno se convierte en un hacedor, en alguien que hace cosas y no alguien que se está formando como un médico especialista. En Claro. cuanto a los turnos, sí, afortunadamente nosotros acá somos bastante residentes en el grupo de cirugía general, entonces más o menos tenemos un turno 24 horas semanal, eh, más o menos, ¿cierto? Más o menos estamos en unos 5 turnos al mes, 5 o 6 turnos al mes presenciales de quedada en la noche. Eh, Cuando estaba en cirugía cardiovascular tenía turnos de disponibilidad, que eso era aún peor, porque no se puede ir para su casa tranquilo, sabiendo que en cualquier momento lo pueden llamar, pero así es.
Ok. ¿Cómo es el ambiente en tu lugar de residencia? ¿Cómo fue cuando ingresaste, justo cuando estás empezando el R1 versus ahora, pues que ya estás más en cirugía general? Ok. Eh, pues yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. Yo, de nuevo, creo que tengo una ventaja y una desventaja y es que lo que hablaba hace un ratito, todos los ojos están puestos encima del inicio de este programa Claro. y eso hace que un poco sea como el consentido, entre comillas, que todo el mundo esté pendiente de que las cosas funcionen bien, de que tengamos buenas oportunidades de aprendizaje, sí, de, de que no vayamos a tener problemas en nuestro camino. Ujú. El ambiente sin duda es un ambiente muy exigente. Yo creo que acá creo que estamos con gente que está interesada en cosas quirúrgicas, ¿no? Yo creo que acá y en cualquier parte del mundo una residencia quirúrgica es muy exigente porque los errores son graves. Cualquier error en una residencia quirúrgica es grave y uno tiene que en general estar a la altura de mantener, ¿no? esa rigurosidad, ¿no? Y esa excelencia que los servicios llevan años construyendo. Entonces, siempre tiene uno esa presión. Lo que no significa que te traten mal, que te maltraten, eh, pero sí, sí es un ambiente exigente, no lo puedo negar. Ok. De como residente, ¿cómo es la diversidad de convenios del Uy, te programa? perdí, Fede, no te escucho, perdón. ¿Ahora sí me escuchas? Ya, perfecto. Listo. Hay otra pregunta que pues, de pronto la puedes contestar frugalmente. ¿Cómo es la diversidad de convenios, como este hospital base? Pues yo sé que eres reunión hasta ahora estás comenzando, entonces, pues de pronto todavía no has pasado por los otros hospitales y eso, pero ¿cómo lo has visto de lo que has visto hasta ahora? Mi residencia, hablo por cirugía cardiovascular, tiene un enfoque muy claro que es un programa de formación en la Fundación Cardioinfantil. ¿Sí? Yo estoy el 95% de mi tiempo en la Fundación Cardioinfantil, rotando en diferentes servicios, en cardiología, en anestesia, en UCI, en cirugía general, en muchas cosas en la Fundación Cardioinfantil. Parte de eso es como el fuerte también de lo que vende el programa, esa oportunidad de ser parte de esta escuela, que es una escuela excelente en manejo de enfermedades cardiovasculares en Colombia. Ahora, como hacemos parte pues, del Rosario, también tenemos un tiempo en Medellín. El otro año durante el R2, yo tengo 4 o 5 meses de rotación en cirugía general en Medellín. Y al final de mi residencia tengo una rotación electiva, idealmente internacional. Eh, que ahí sí yo me puedo ir para donde quiera. Y es como la oportunidad de uno hacer énfasis en algún área que le interese. Pero mi programa es esencialmente Fundación Cardio Infantil. Listo. No, pero súper bien, igual ahí tienen todo, ellos son muy fuertes en cardio, entonces es muy bien. ¿Cómo funciona el pago de la matrícula y el pago por ser residente? Eh, bueno, el pago por ser residente, bueno, funciona, ¿cierto? Nosotros teníamos un poco esa duda porque, digo nosotros, porque así como yo empecé el programa de cardiovascular, hay una compañera mía que empezó el programa de cirugía vascular integrado, pues teníamos la duda porque es algo que no existía en Colombia hasta hace un año y no sabíamos si Ujú. nos iba a cobijar la ley de residentes, porque la ley de residentes no cubre segundas especialidades, cubre solamente Claro. primeras especialidades. Eh, pero afortunadamente sí, está funcionando, está funcionando muy bien. Eh, no sé si quieres como detalles, a uno le pagan 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿ok? Ok, Que es un pago que es decente, tal vez es menos de lo que gana un médico general, es mucho más de lo que ganaba un residente antes de la ley de residentes. Eh, entonces, pues digamos que ha funcionado.
ha funcionado. No es un vínculo laboral y ese es un problema que tiene la ley de residentes. Si uno quiere hablar de pues, cosas como laborales, de cotizar semanas de pensión y esas cosas, pues le toca a uno pagarlo como independiente, ¿no? Eh, pero funciona, eso es. Ok. Listo. Aquí hay otra pregunta que es más para cirugía general. No sé si para cirugía cardiovascular aplique. Ya nos dirás. Y es después de graduarte, ¿quisieras hacer alguna subespecialización? Si es así, ¿quisieras hacerla en Colombia o en el exterior? Yo creo que después de cardiovascular, pues no sé si hay alguna supra que uno pueda llegar a pensar en hacer. Sí, sin duda. De hecho, eso es parte de lo que me gustó de venir aquí a la Fundación Cardioinfantil y es que tienen un enfoque diferente a lo que tienen muchos cirujanos cardiovasculares del resto del país, que en general uno siendo cirujano cardiovascular ya es, ¿no? Supra de cirugía general, ¿cierto? Mm, y en general muchos cirujanos en Colombia se dedican pues con esa visión amplia de la cirugía cardiovascular. En cambio, acá en la cardioinfantil una cosa que me gusta mucho es que tienen un grupo muy bien consolidado de cirujanos que no se dedican a hacerlo todo. Lo saben hacer todo bien, pero son todos especialistas en áreas específicas de la cirugía cardiovascular, es decir, enfermedad de la válvula aórtica o de la raíz aórtica, yo qué sé, cirugía eh, de plastia de la válvula mitral, cirugía de aorta, cirugía de falla cardíaca, cosas así, cirugía de congénitas. Mm, entonces ese enfoque me gusta mucho, porque es como el enfoque que yo quiero tener. Todavía no sé qué es lo que más me gusta, porque me faltan 5 años para llegar hasta allá, pero sin duda creo que ese es el perfil que yo quiero tener. Ok, súper, súper bien. Sí, que uno creería que ya después de cardiovascular uno ya es súper, entonces no sube mucho, pero súper bien. Bueno, hasta aquí van como las preguntas propuestas. Chicos y chicas, no sé si alguien tenga alguna pregunta para Nicolás, algo que le quiera hacer. Eh, algo del hospital simulado, algo de la residencia. Las pueden escribir o pueden activar cámara y micrófono y le hacen la pregunta a Nico. Nico, aquí me hicieron. Ah, dale, Carlos. Dale, Carlos, dale. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué más? Yo quería saber un poquito más sobre el proceso como la entrevista, que como que preguntaban más o menos, como eso que iban a enfocar ahora. Ok, súper. ¿Qué más? ¿Cómo vas, Carlos? Eh, la entrevista fue muy centrada en quién es uno como persona, ¿cierto? Entonces, se enfocan mucho en quién es uno como persona y uno como dentro de un equipo de trabajo. Eso es lo que ellos tienen claro que es lo que les interesa, que sea una persona que sepa trabajar en equipo, que no tenga problemas, digamos, de relaciones interpersonales. Mm, les interesa mucho, digamos, cuál es el perfil que buscan acá, una persona que tenga experiencia clínica, que tenga experiencia de investigación, digamos, formal, es decir, títulos, o informal, es decir, haber participado en todo esto, en semilleros, en congresos, tener publicaciones, algo que les interesa mucho porque este es uno de los centros que más publica evidencia de alta calidad. Entonces, por esos lados van. Otro lado va como por el lado de las preguntas que hacía Fede, de qué proyección tiene uno, como que cuál es el perfil profesional que uno tiene. Y la otra parte es quién es uno por fuera de la medicina, qué otras cosas hace uno que no sean solamente ser médico. Y ellos le dan un peso muy importante también a eso. ¿Ok? Entonces son más o menos como las áreas en las que se enfoca la entrevista. No sé si tienes más dudas o preguntas o comentarios. No, no, todo claro, muchas gracias.
Y tenemos otras dos preguntas, Nico. Aquí hay una que la hace Antonia. Te pregunta si este es el primer y único programa de cirugía cardiovascular en Colombia. Eh, no es el único programa de cirugía cardiovascular, es el único programa, es el primer y único programa de cirugía cardiovascular directo, integrado. Es decir, un programa en el que uno no tiene que ser cirujano general antes y después ser, o sea, es un programa, no es un programa de fellow, es un programa de primera especialidad. Y hasta ahora es el primer programa. Listo. Probablemente hacia allá tienda la educación, ¿no? Como es la tendencia en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero acá en Colombia somos los primeros. Listo. Lucero pregunta, Nico, ¿qué tanto pesa la investigación y las publicaciones en el proceso de admisión a la residencia? Mucho, lastimosamente mucho. Pues no digo lastimosamente, pero sí es muy importante para ellos. No necesariamente que sean, por ejemplo, en mi caso, publicaciones de cirugía cardiovascular. Ellos mismos me lo decían, porque yo tengo publicaciones como en varios campos del conocimiento de la medicina, pues, eh, y no tantas en cardiovascular. Pero a ellos sí les interesa lo que ellos decían, es como ver el proceso, el interés, la actitud hacia, hacia investigar, hacia producir conocimiento, hacia presentar en congresos, ¿cierto? Esas cositas sí les importan mucho. Por aquí pregunta Antonio otra vez, ¿qué tanto pesa el promedio de la Dura universidad esa para pregunta. pregrado? Pues pesaría para bien, yo creo, porque a uno sí le toca presentar su récord de notas de la universidad. Mm, pero digamos que ellos, lo que digo, se centran mucho es en la persona que se está presentando y probablemente las notas hacen parte de un global, ¿no? Lo digo porque pude vivir un poco el proceso de selección de ahorita, el que siguió después de mí. Y pesa mucho quién es la persona alrededor de esas notas, más que solo la nota. Y de hecho sé que no han pasado personas con excelentes promedios por deficiencias en todo lo demás. Ok. Entonces, pero nunca está de más tener un buen promedio. Michelle te pregunta que cómo es la vida social de un residente. Eh, bueno, yo no puedo decir que no tenga vida social, porque para mí es muy importante. Para mí es muy importante porque es de esas cosas que lo tienen a uno más o menos sano, eh, más o menos sano mentalmente, y eso es muy importante, porque es muy fácil dejarse consumir por las responsabilidades de la residencia, y porque uno sale tarde, y porque sale cansado, y porque tiene cosas que hacer, pero también está un poquito en uno aprender a ceder y a darse esos espacios. Nadie en la residencia, ningún profe te va a decir como, hola, tienes la tarde libre para ir a verte con tus amigos. Debería ser así, pero no pasa. Pero se puede. Yo creo que siempre hay tiempo para todo. Menos que el que tenía antes, mucho menos que el que tenía antes, pero hay. Listo. Antonia te hace la otra pregunta de las tres personas que pasaron y me imagino que también de las tres de ahorita que acaban de pasar. ¿Hay alguna mujer? Y cuando, cuando pasamos, los tres que pasamos, eh, cuando yo me presenté, mentira, pasamos cuatro esta vez. Éramos dos hombres y dos mujeres. Pasé yo a cirugía cardiovascular. A cirugía vascular entró una mujer. Fue la primera residente de esa cohorte. Y ahorita en el proceso de selección que acaba de pasar, la que va a ser mi residente pequeña, pues es mujer también. Es duro, en esta especialidad es duro, pero sin duda hay espacio para, digo, hay espacio no, eso, lo que iba a decir suena horrible, perdón. Eh, es, yo creo que están tendiendo a buscar que
que no se vean esos Brechas de género. sesgos que alguna vez, sí, brechas de género que existieron y que existen. Pero yo creo que acá me ha sorprendido que en general se presentan más mujeres que hombres a estos programas. Y me parece fantástico también. De acuerdo, de acuerdo. Mm. Para que quede claro, solamente es un residente de cirugía cardiovascular por semestre y uno de vascular. Sí, así es. Ok, es bien riguroso el proceso. Nico, Sí, y ya la última pregunta, ¿qué les dirías a los chicos que están pensando en hacer cirugía, que quieren ser quirúrgicos, que están ahorita cercanos, algunos cercanos a graduarse, otros un poco más pequeños? ¿Qué les dirías del pregrado y del proceso de la vida hasta antes de entrar a residencia? ¿Qué les darías de consejo? que hay que disfrutar de hacerlo, porque uno tiene mucho afán, porque uno por allá como en cuarto semestre dice, uy, yo quiero ser cirujano, entonces uno se pone en la cabeza así porque quiere ser cirujano y solo piensa en eso. Eh, y uno va a ser cirujano, no va a ser cirujano el resto de su vida después de que se gradúe. Yo soy un poco más de la política de que la carrera es pues, para gozársela, para conocer un poco de todo, sin perder ese norte que uno tiene. Buscar participar en la mayoría de cosas que puedan participar, pero no porque toca, no porque es el requisito, porque es que eso es lo que preguntan en la entrevista, ¿no? Que es como lo que han preguntado acá un poco, sino porque es algo que les nace por curiosidad genuina, porque, uy, ¿cómo será ir a presentar a un congreso? ¿Será chévere? ¿Será no chévere? Quiero aprender a hacer nudos bien con mi mano, quiero tener destreza quirúrgica, quiero lo que sea, pues hacerlo como porque a uno le nace. Y el último consejo es que eso sí lo he sentido yo mucho, es que uno de verdad tiene que estar muy convencido de que lo quiere y lo quiere muchísimo, porque si no hacer una residencia se vuelve insufrible. Si uno no está convencido de que es algo que le encanta, eh, pues la va a sufrir. La va a sufrir no solo los 3 4 5 años que dure su residencia, sino el resto de su vida y no vale la pena. Listo. Listo, Nico. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por haberse conectado. La grabación queda. Después vamos a subir todas las grabaciones de todas las residencias. Te dejo pues que descanses, Nico, porque me dijiste que almorzaste hace media hora. Gracias, Fede. Muchas gracias. Y para todos, pues lo que necesiten siempre, las puertas abiertas por ahí. Creo que en el post pusieron mi Instagram, me pueden escribir con toda la confianza del mundo. Muchas gracias, Nico, por todo. Bueno. Claro que sí. Gracias, Chao, Nico. Listo, chao, muchas chao, chao, que estén gracias. bien.